Iglesia Casa Manantial, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana del 9 de diciembre. Estamos transmitiendo por nuestros canales de YouTube y de Facebook, y usted me imagino que está allí en su casa o en su trabajo o donde se encuentre allí, listo, preparado para recibir el devocional el día de hoy. Así que le pido por favor que, como todos los días, usted lo haga con la mejor actitud, con una actitud de agradecimiento también a Dios por todo lo que Él hace, ¿sí? Por lo que hizo en este día, tenernos aquí, el privilegio de vivir. Yo siempre he dicho, vivir es un privilegio, y morir en Cristo es muchísimo más, ¿sí? Entonces, queremos que cada uno de los que están aquí presentes pueda ser edificado a través de este tiempo. Le pido por favor que usted en esta hora cierre sus ojos por un instante y ore conmigo y le diga en esta hora: Padre, gracias Señor Dios. Gracias Señor Dios, porque tú nos regalas el día de hoy, Señor, la oportunidad de vivir un día más, Señor, de ver, Señor, tus misericordias como las podemos ver todos los días. Cada instante, Señor Dios, estamos agradecidos porque tú estás, Señor Dios, al tanto de cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones, Señor Dios. Sabemos, Señor Dios, que tú como buen Padre, Señor, sabes qué necesita cada uno de tus hijos, Señor. Y hoy estamos confiados, ¿no? Hoy nos levantamos, Señor Dios, con fe, Señor, confiando en que tú traerás algo maravilloso, Señor, para nuestra vida el día de hoy, Señor. Que a través de esta edificación podamos salir con bendición y salir con esa fe, Señor Dios, esa actitud, Señor, hacia la vida, Señor, hacia nuestro deber, sabiendo que no vamos solos, Señor, que tú nos acompañas en cada instante, a cada momento. Estamos agradecidos, Señor Dios, por tu presencia en nosotros, con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, espero que usted allí esté atento al devocional que hoy me corresponde, tengo el privilegio de dar. Y hoy quiero hablar un poquito sobre vasos, ¿sí? La palabra de Dios habla un poquito de este tema, refiriéndose a vasos de honra y vasos de barro. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Quiero buscarlo por allí. Dice la palabra de Dios. Permítanme por favor un instante. Perfecto. Ahora sí. Dice allí la palabra de Dios. Lea conmigo por favor. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Bien, yo no sé usted qué entiende por este versículo. No sé si usted de pronto al leerlo tenga que hacerse esta pregunta: ¿estamos nosotros destinados para cosas grandes en el reino de Dios? Y si le hicieran esta pregunta a usted, o si se lo hiciéramos a, no sé, a algunos cristianos, bueno, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí? Yo creo que la gran mayoría, con humildad, asegurarían que no lo están, ¿sí? Que no están destinados para cosas grandes en el reino de los cielos, ¿sí? En el reino de Dios, perdón. Ahora, algunos dirán, bueno, usted sabe que no todos van a ser vasos de oro, podrían decir, ¿sí? Y refiriendo precisamente a este pasaje de la Biblia, sí, pero la Biblia dice que algunos somos llamados a ser pequeños vasos de barro. Ahora, yo quiero explicar un poquito este versículo porque también puede ser malinterpretado muchas veces, y nuestra actitud hacia el servicio, hacia el compromiso en la iglesia, hacia la gran misión, la gran comisión que Dios ha mandado a esa iglesia, puede variar de acuerdo a la interpretación de este versículo, ¿sí? Ahora, bendito sea Dios, la Biblia no dice esta cosa como muchos la interpretamos, ¿sí? Ciertamente dice que habrá vasos de oro, que habrán vasos de barro en el reino, pero somos nosotros
no Dios. Somos nosotros los que determinamos qué clase de vaso vamos a llegar a ser. Y precisamente el pasaje de Timoteo habla de esto en el versículo 21. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 21. Quiero leerlo rápidamente. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, voy a decirle lo que yo interpreto a través de este versículo, de este pasaje. Yo no sé si de pronto usted interprete lo mismo o no quiera interpretar o no quiera de pronto escuchar esto que yo hoy le voy a decir, pero lo que yo puedo ver allí, ¿sí? Es que quien decide si va a ser utensilio de oro o un utensilio de barro dentro de la casa, dentro de la gran obra de Dios aquí en la tierra, somos nosotros, no es Dios. Entonces, ¿por qué tantos creyentes, ¿sí? ¿Por qué tantos creyentes escogen un trabajo, bueno, no lo llamemos insignificante, pero sí muy tímido, tal vez muy escondido dentro del reino de Dios? ¿Y por qué se contentan con ser, como la palabra de Dios lo dice, esos vasos de barro? Y yo aquí tengo algo que decir, ¿sí? Espero no que nadie se ofenda con eso, espero no malinterpretarme. Todo servicio dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, es valioso, pero creo que a algunos les falta una cosa que todo utensilio de oro debe tener. Escúchame bien, y le falta dedicación. Dedicación, ¿sí? No han tomado la decisión firme de separarse de las influencias que lo contaminan, de ser santos, como dice la palabra de Dios, santificados para toda buena obra, ¿sí? No han estado dispuestos a dejar los caminos del mundo y seguir al Señor sin mirar atrás. Siempre estamos con un pie en la iglesia y a veces con un pie en las cosas del mundo. Entonces, allí radica también el hecho de por qué muchas personas no han decidido tener un compromiso serio dentro de la obra del Señor, ¿sí? Nosotros hemos hablado mucho al respecto de esto y la palabra de Dios nos muestra una misión, nos muestra un compromiso que debemos tener como iglesia. Dice la palabra de Dios, ser testigos aquí y allá, ¿sí? Aquí en nuestra ciudad, pero también más allá, donde podamos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y ser testigos es simplemente hablar de la palabra de Dios, es mostrar las buenas obras de Dios también, ¿sí? Es servir en la obra de Dios. Así que nada de lo que tú hagas, sea profesional, estás dedicado al hogar, nada de lo que tú hagas puede ser un impedimento para que tú cumplas la gran misión, la gran comisión que Dios nos ha dejado. Así que lo primero, como les venía diciendo, lo primero que yo puedo entender o ver que todo utensilio de oro debe tener se llama dedicación. Y muchas veces a eso le huimos mucho, ¿sí? Así que, iglesia, mire, Dios está haciendo grandes cosas en el mundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios está llamando porque la mies es mucha, los obreros más bien pocos. Todos están como conformándose con ser simplemente esos vasos de barro que están muy escondidos dentro de la obra, ¿sí? Dentro de la misión de Dios. Pero Dios está haciendo señales y maravillas para preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo. Y esos tiempos nosotros los estamos viviendo. Estamos en tiempos emocionantes, pero la verdad es que no hay tiempo para ser o para pretender ser simplemente un vaso de barro. Simplemente un vaso de barro. Le voy a decir por qué, ¿sí? Luego, dedique el tiempo necesario para estar en comunión con Dios, ¿sí? Lo primero que usted debe hacer ante esto es, si aún no ha tomado la decisión de convertirse en un utensilio de oro, pues este es el momento para que usted le diga: Señor, ya estamos a punto de terminar el año 2020. Yo no quiero seguir
de la misma manera el año 2021, sabiendo que, como lo hemos visto en los estudios, todo lo que está sucediendo alrededor anuncia cada vez más la venida del Señor Jesucristo, que la venida del Señor Jesucristo está cerca, ¿sí? Entonces lo primero que tiene que hacer hoy es reconocer eso, ¿sí? Reconocer eso. Lo otro que tiene que hacer es dedíquele tiempo a comunión con Dios, a estudiar la palabra de Dios, a someter su voluntad a la voluntad de Dios, que es tan difícil. Yo sé que es muy difícil. A veces querer dejar a un lado nuestras, no llamarlos sueños, pero sí querer o querer tener solamente una agenda para nosotros sin que la agenda del Señor Jesucristo esté allí plasmada en nuestra vida, ¿sí? En nuestro, lo que debemos hacer o lo que debemos apuntar, ¿sí? Entonces, iglesia, hoy Dios te está llamando a través de este devocional y te está diciendo, Él está esperando que tu trabajo, Él está esperando tu dedicación, está esperando que tú te conviertas de ser un vaso de barro simplemente allí muy escondido para ser un vaso de honra. Y lo puedes hacer, ¿sí? Así que pídele al Espíritu Santo que actúe en tu vida, ¿sí? Hasta que estés dispuesto a dejar los caminos del mundo por caminos de excelencia que son los de Dios. Y yo le invito que en esta hora usted haga ese compromiso, sabe que en estos días mi mamá me preguntaba si Dios tenía favoritos. Y yo la palabra favorito la entiendo como favorecido, ¿sí? Favorecido por Dios, una persona que es favorecida por Dios. Y mi mamá dijo que ella creía que Dios tenía favoritos. Yo también creo que Dios tiene favoritos, pero no depende de Dios. No depende de Dios, depende de la persona, ¿sí? Depende de la persona. Yo siempre me pregunté por qué. A ver, voy a contarles aquí algo, pero que no salga de entre usted y yo, ¿sí? Nosotros somos tres. Mis hermanos, mi hermana, mi hermano que está en Argentina y yo, somos tres allí como hijos. Pero yo siempre me preguntaba por qué mi hermano sobre todo, él sabía cómo conquistar el corazón y también el bolsillo de mi papá de alguna manera. Entonces él sabía cómo acercarse a mi papá, cómo decirle, papito, y esto y lo otro, ¿sí? Y mi papá llegaba y abría su corazón, abría sus brazos y abría también su bolsillo para lo que él necesitara, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, pero no, pareciera que Jonathan el negro, como le decimos por cariño, él fuera el favorito de la casa, pero no era eso, no era que fuera el favorito, sino que era el que sabía cómo acercarse a mi papá y sabía qué palabras decir. De alguna manera el más, ¿cómo decirlo? Cariñoso, por así decirlo, y mi hermana también, ¿sí? Yo más bien un poquito tosco, pero bueno, todo eso fue cambiando hasta que descubrió. Bueno, eso es lo que puedo ver con respecto a esto de los favoritos de Dios. No es que Dios tenga favoritos y alguno les diga usted va a ser vaso de honra, vaso de oro, vaso de plata y usted vaso de barro simplemente, ¿sí? No es que Dios escoja, ¿sí? Es que Dios tiene lo mejor, dice la palabra de Dios, y es que a aquellos que lo buscan, ¿sí? De todo corazón, Él le enseñará cosas grandes, cosas ocultas que nadie más conoce, pero son aquellas personas que se acercan al corazón de Dios, que tocan el corazón de Dios, ¿sí? Que a través de su actitud, a través de su comportamiento, ¿sí? A través de su vida misma, pues agradan a Dios. Entonces salen favorecidos por el Padre. ¿Me hago entender con eso? Yo espero que sí. Iglesia, con esto solamente quiero recordarles, si usted siente que no está haciendo lo suficiente en la obra de Dios, en la misión que tiene la iglesia aquí en la tierra, este es el momento para que usted haga un alto en el camino, hoy mismo, ahora mismo, ¿sí? La hora es avanzada, ¿sabe? La gloria de Dios se está derramando en el mundo como una gran ola final.
y no está goteando de vasos de barro simplemente, sino que está siendo derramada por medio de vasos de oro, vasos de honra. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que usted sea, ¿sí? Quiero decirle en esta mañana lo siguiente: eso es lo que Dios quiere que usted sea. Si usted se ha sentido menospreciado, si usted se ha sentido que lo han tenido muy poco en cuenta en la iglesia, sus líderes, los pastores, que puede pasar, ¿sí? Y no es porque queramos, sino porque a veces se nos pasa también. Si usted se ha sentido muy poco apreciado, entienda esto de parte de Dios en esta mañana, y es que usted ha sido llamado para ser un vaso de honra, un vaso de honra. Así que, iglesia, como les vengo diciendo, la palabra de Dios más adelante, 2 de Timoteo, quiero leerla porque son unos versículos muy, muy, muy bonitos, me gustan mucho. Estamos allí, permítame. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21 es el que estábamos leyendo. Y más adelante sigue diciendo la palabra de Dios. Permítame. Dice: huye también de las pasiones juveniles. ¿Quieres saber cómo ser un instrumento de honra? Un instrumento, un vaso de oro, ¿sí? Para Dios. Aquí está. Dice: huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si usted quiere ser un instrumento de honra, un vaso de oro, ¿sí? Para Dios, iglesia, allí en 2 de Timoteo lo está hablando, ¿sí? Dediquémonos a Dios, dediquémonos a Dios. Ya basta de estar metidos en contiendas que no nos edifican para nada. Dediquémonos a Dios, dediquémonos a la fe, a la justicia, a la paz. Dediquémonos a tener palabras de bendición hacia aquellas personas que lo necesitan. Dios está dispuesto, Dios quiere y Dios anhela que tú seas un vaso de honra, un vaso de oro. Así que la decisión es solo suya. Quiero invitarle que por favor usted allí donde está cierre sus ojos por un instante y queremos orar. Padre, gracias por este momento. Gracias por cada una de las personas que hoy me escuchan, Señor. Gracias, Señor Dios, por cada uno de los siervos y los ministros, Señor, que tú has puesto en tu iglesia, Señor. Aquí en Bucaramanga, Señor, en Ibagué, en Cali, Señor Dios, en toda Colombia, Padre Santo. Aquellas personas que tú has puesto para bendecir tu obra. Pero entendemos también, Señor Dios, a través de este pasaje, Señor, que hemos sido llamados a ser, Señor, instrumentos de honra, de bendición, de bendecir a otros, Señor Dios. Basta de estar escondido. La palabra de Dios dice que una vela que tiene luz no se esconde debajo de una mesa, sino se pone en lo más alto. Nosotros anhelamos poder mostrar la luz de Cristo, Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos, Señor Dios. Que otros puedan ver, Señor Dios, lo que tú has hecho en nosotros. Queremos ser esos instrumentos, Señor Dios. Pero entendemos también, Señor Dios, que hay un sacrificio que pagar. Entendemos, Señor Dios, que hay decisiones que tomar, Señor Dios, en cuanto a nuestra intimidad, en cuanto a nuestros hábitos también, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor Dios, que en esta mañana cada una de las personas que está escuchando esta palabra pueda hacer caso, Señor Dios, a lo que tú estás diciendo. En el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor Dios, y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Dios te guarde y bendiga.
muestre favor. Pues te miré con agrado Y te paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, iglesia. Bueno, iglesia, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en nuestro devocional. Y recordarles siempre que usted también tiene un poder de bendecir también, de sembrar a la iglesia Casa Manantial a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos. Bendiciones a todos. Chao, chao.